Ahí está. Bueno. En este tercer capítulo, el Rab nos habla de dos tipos de teshuvah. Una se llama teshuvah pratit meforeshet. Teshuvah específica, particular. Teshuvah tamid klarit. Y después, un segundo tipo de teshuvah, que es una teshuvah general. A ver, ¿a quién se le ocurre qué significa una teshuvah específica o particular y qué es una teshuvah general? General es como un caso de Nínive, ¿no? Claro. Nínive. General, todo el pueblo, Todo un pueblo. Nacional. Nacional. Singular es uno como ser, solo como ser. ¿Y qué es general? Mucho. de manera colectiva, ¿no? La específica es muy puntual. El becerro de oro. El becerro de oro. La pertinencia es muy puntual. Esa un momento específico de la persona, o El entorno. en general, de la misma persona, pero en su vida más extensa. בואו נראה. יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. Hay una teshuvah que está enfocada en un pecado especial, específico, o varios pecados. Hataim Rabim. O sea, a veces una persona siente que en algo específico, que a Filo le puede poner nombre y apellido, dice, en esto no estoy bien, tengo que hacer teshuvah. ¿Sabes? Yo qué sé, bueno, mi tefilá no funciona. No me levanto a tiempo, no hago tefilá con minyan, no hago tefilá suficiente kabaná, no demás. ¿Sabe? Entonces él sabe de que se tiene que enfocar en el tema de la tefilá. ¿Sabe? Otro, bueno, fallo en lo de Amá, en Shabbat. No sé, no conozco bien las melajot, las cosas, muktzeh, esto, lo otro, entonces me tengo que enfocar más en el tema de Shabbat o en algún tema específico de Shabbat. Así sucesivamente. Entonces, dice el Rab, esa es una teshuvah que está enfocada en algo que lo puedo especificar de manera clara, o varias cosas, pero que al fin y al cabo yo tengo claro de qué se trata y en qué tengo que trabajar, Ahora se identifica. o en qué cosas tengo que trabajar. De Adam Sam Cheton Ochach Panav, y la persona pone el pecado frente a su cara, su semblante. ¿Por qué? Porque lo tiene claro, que sabe de qué se trata. Umitcharet alav, y por eso se arrepiente. Umitztaer, y siente dolor. Al asher nokash bepach achet, que cayó en la trampa del pecado. Y en ese momento, la persona, cuando se da cuenta que está pecando y que se arrepiente, entonces comienza su proceso de teshuvah y de elevación. Luego de que estuvo
en un cierto pozo de oscuridad espiritual, empieza a subir. Nafsho metapeset beolá. Eso nos hace recordar un poquitito lo que vimos en el capítulo anterior de la teshuvá paulatina. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay una teshuvá repentina de una vez? ¿Sí? Que vino el relámpago y todo se le alumbra en un momento, pero hay algunos que van paso por paso, paulatinamente, leat leat. Así que esto está conectado hasta que él se libera de la esclavitud pecaminosa y siente en su interior la libertad santificada, aneima meod, que es muy agradable, le nafsho an-nahala, a su alma que está como cansada, irritada, veu olejo mitrape, y él va curándose, vezore orash el shemesh hachesed, y los rayos de la luz del sol de la bondad, Chesed Elión, la bondad superior, le envían a él, ¿sí? Esas luces, esos rayos de luz, y él va adquiriendo más felicidad en su vida, va llenándose de regocijo interior, conjuntamente con un corazón, ahora vamos a explicar todo, solamente lo estoy traduciendo, con un corazón roto, sometido, meduka'a, shumargish bekirbo, o sea, siente también felicidad, pero también siente una especie de dolor interno, que también esa sensación, anaelo lefi matzavo, que es la sensación adecuada de acuerdo a su situación, mosiflo oneg ruhani, le agrega y le aumenta el regocijo espiritual, penimi, interno, ushlemut amitit, y perfección verdadera. Olehu margishu mitkarev limkor hachaim, él va avanzando y siente que se está acercando a la fuente de la vida. Leel Chai asher ze lo kvar haya kol kach rachok mimenu, a aquel Dios de la vida que anteriormente, no hace mucho, estaba tan alejado de él. טוב, אז אולי עד כאן. טוב, בואו נראה. Entonces dice el Rab varias cosas. Primeramente, la persona tiene claro el pecado por el cual está haciendo teshuvah, o los pecados. La persona se arrepiente por haber caído en el pecado y decide volver a subir. ¿Sí? Metapeset veolá, empieza a trepar y a subir, peldaño por peldaño. Y aquí el Rab utiliza un término interesante, hasta que se libera de la esclavitud del pecado. El pecado es esclavitud. Esclavo de tus instintos, esclavo de tus deseos, esclavo de tus tendencias, de tus inclinaciones. Y la teshuvá nos regresa a la libertad. Hacer teshuvá es liberarse. Liberarse del mal,
liberarse de las malas tendencias. El pasuk dice, antes hablamos de las tablas, el pasuk dice Harut al halujot, tallado sobre las lujot. Las lujot primeras estaban talladas, ¿sí? No eran tablas o piedras donde encima se escribieron las letras de los Aseret HaDibrot. ¿Cómo estaban escritas las letras en las tablas que Hashem le dio a Moshe? ¿Ah? ¿Ah? Estaban dentro de las piedras, o sea, eran parte de las piedras. Tallado, ¿ves? Hasta tal punto que Jajamim tienen que explicar que había dos letras que tenían que sostenerse milagrosamente, que una era la Samach y la otra era la Mem Sofit. ¿Por qué? Porque todas las letras tienen o una pata para abajo o una pata para arriba y se pueden sostener en la piedra. Pero si tienes una letra que es circular, ¿cómo se sostiene? La Samach. ¿Cómo se sostiene la Samach? ¿A dónde? ¿Con qué se sostiene? Y la Mem Sofit también. Entonces dijeron Jajamim que Bemet, ¿por qué se sostenían? Porque había un milagro que la sostenía. A ver, mejor en que vemos que las letras de las lujot están talladas en la piedra. Y Jajamim hacen un juego de palabras que es un juego y no es un juego, y dicen: no leas Harut a la lujot, talladas en las tablas, el Jerut, sino libertad en las tablas. Y dicen Jajamim, She'en lecha ben chorin, no tienes una persona más libre, ela mishosek betalmud Torah, sino que aquel que se ocupa del estudio de la Torah. La persona que está en el estudio de la Torah está en la libertad. Y el que está fuera del estudio de la Torah y fuera de las mitzvot es esclavo. Es esclavo. Rabbi Yehuda Levi escribió: Abdei Azman, Abdei Abadimem. Los esclavos del tiempo son esclavos de los esclavos. Eved Hashem, y el esclavo de Hashem, él es el único libre. U levado chofshi. ¿Por qué la persona que es esclavo de Hashem es libre? ¿Por qué la persona que estudia Torah y tiene un marco tan estricto de vida que son las mitzvot es libre? Y el que es libre, Behemet, que hace lo que se le da la gana, es un esclavo. Al revés. Yo soy libre. Ahora yo quiero salir y comprarme, sí, hay mexicanos aquí, un buen taco en el tizoncito. ¿Le gusta? ¿Quiere? ¿Vamos? ¿Eh? Vamos a hacer. Yo tenía uno en la esquina de cuando vivía en México. ¿Sabes? No. Entonces, yo quiero eso. Yo quiero en Shabbat viajar e ir a la playa, ¿no? No puedo. Estoy limitado. Mejor. Pero uno es libre lo que no. Esta es la diferencia entre el dueño y el esclavo. Yo no estoy limitado en Shabbat. Yo me impongo que no hago eso. Este melajá. No sé, yo me impongo. Yo no me impongo nada. Yo me impone. Claro. Pero me impone. O sea, elegís hacerlo. No, yo sos libre de hacerlo. O sea, yo tengo libre albedrío. Pero al final,
yo tengo que elegir lo que Hashem me ordenó hacer. Eso es una mitzvah. Sí. Y aquí vienen Jajamim y nos dicen que cuando tú estudias Torah, eres un hombre libre. Pero cuando yo estudio Torah, estudio Halajá, estudio muchas reglas, muchos comportamientos que de alguna manera me enmarcan y me obligan a ir en un cierto camino. Entonces, ¿en dónde está ahí la libertad? El instinto me está obligando. ¿Ah? El instinto me obliga. Es claro del instinto. Pero cuando estoy leyendo una mitzvah, le estoy leyendo consciente, quiero hacerlo o no quiero. Pero porque Hashem está dentro Yo no puedo elegir conscientemente que ahora quiero comer un cheeseburger, mal, conscientemente. Es el instinto, el algoritmo de comer. No es el instinto porque es una persona racional. Yo soy muy racional. Sí, yo soy Al Capone, yo soy muy racional. Todas las noches yo planifico cómo robar, cómo estafar, yo soy un hombre muy racional. Pero todo el mundo tiene normas que cumplir. ¿Sí? Libre sería un tipo que vive en la selva. Que no tiene, me refiero. Vamos a hacer Tarzán. Ellos dicen que son libres, pero en realidad están sujetos a unas normas sociales. Pero el judío, la persona que estudia Torah, su libertad está dentro de él. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y la esclavitud? ¿Cuál? ¿En dónde está el punto de diferencia? La satisfacción de No. En que sos libre. ¿Estás haciendo lo correcto? Yo a veces hago cosas y no tengo mucha satisfacción, pero las hago porque las tengo que hacer. Ya estoy concluyendo. Sí. Claro. El Kusari dice que ser libre es ser tú mismo. Ser tú mismo, ser de tu origen, el elegir consciente. ¿Por qué? Entonces, en otro lado, el Rav Kook, en la Haggadah de Pesach, él escribe: ¿cuál es la diferencia entre un Eved y un Ben Jorín? La diferencia entre un Eved y un Ben Jorín, una persona libre, no es de que uno oficialmente es un hombre libre o que hace lo que quiere y el otro es un hombre que está en la cárcel y está limitado en su libertad. No, dice el Rab, puede haber una persona totalmente libre pero es un gran esclavo, y puede haber una persona presa pero es la más libre del mundo. Entonces, ¿de qué depende? Entonces no es libertad física. Entonces, ya fe. Entonces dice el Rab, ser libre significa ser fiel a tu propia y verdadera esencia. O sea, ser quien tienes que ser de acuerdo a tu verdadera esencia. Coherencia. Mejor. Todo aquello que no es tu verdadera esencia y tú vas detrás de eso, eso es un cierto nivel de esclavitud. ¿Por qué? Porque tú te estás sometiendo a fuerzas foráneas, extrañas, externas, que no son tú. ¿Sí? Que no están hechas a tu medida, a tu esencia, a tu verdadero ser. ¿Y cómo sabe cuál es la esencia? Vale mi esencia. Mejor. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? En la Torah. ¿Sí? La esencia de Am Israel como nación y como particulares fue entregada en la Torah a Am Israel. Cuando Hashem le entrega la Torah a Am Israel, le está entregando básicamente aquello
que le permite al Yehudí, a Am Israel, revelar su verdadera esencia. Entonces la esencia es Cuando compartida. ¿Ah? La esencia es compartida. La esencia, no individual. la esencia es por un lado compartida porque es nacional, pero hay siempre algo Hay particular, algo particular en cada uno, que como va, cada uno lo tiene que, eso ya es más complejo de encontrar, pero primeramente está la identidad, ¿sí?, de la pertenencia a Am Israel, que implica cumplir todas las mitzvot y estudiar la Torah. O sea, como van que en eso va a venir el descubrimiento personal y particular, como por ejemplo Abraham Avinu descubrió que su punto es el Gesed. Yitzhak descubrió que su punto es Din. Y Jacob Avinu descubrió que su punto es estudiar Torah, ¿sí?, ser Yoshev Oalim. Y así cada uno va descubriendo su particularidad, pero esa particularidad no está en un vacío, está en un marco, que es la Torah y las mitzvot. Primero la esencia compartida. Y por eso, todo comienza de después la identidad nacional, y por eso las letras de la Torah no están encima de las tablas, sino que son parte de la tabla, o sea, son parte de la misma esencia. Las letras están ahí talladas en las tablas. La Torah está tallada en nuestra Neshama. No es algo que Hashem colocó por sobre la Neshama, es parte de la Neshama. Y por eso, dice el Maharal, cuando un Yehudí cumple mitzvot, no está haciendo actos de bien. Está también haciendo actos de bien, pero antes que eso está haciendo algo mucho más importante. Está manifestando su verdadera naturaleza espiritual. Su tendencia lo lleva a eso. ¿Sí? ¿Sí? Es como el árbol manzanero. ¿Qué tiene que hacer un árbol manzanero? Manzana. ¿Mejor? ¿Y qué va a pasar si tú de repente ves en un árbol manzanero que salen naranjas? ¿Eso qué significa? Esclavo. Que se enfermó el árbol. ¿Qué le pasó? ¿Mejor? Ya. Y cuando saca manzanas, ¿qué dices? Con la cabot, muy bien, sacó manzanas. Más que con la cabot, eso es lo que tiene que hacer, manzanas. ¿Mejor? Entonces, cuando un yehudí hace mitzvah, ¿qué está haciendo? Está sacando su manzana. Por eso dijeron Hazal, ¿sí?, de que la Gemara dice, la Torah dice, que cuando se encuentra un cadáver en el campo y no se sabe quién lo mató, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que llamar al Beit Adin, ¿sí?, más cercana de la ciudad. Hay que medir cuál es la ciudad más cercana y tienen que venir los Jajamim y degollar una egla, ¿cómo se dice? Una becerra femenina, ¿sí? Y los Jajamim van a tener que decir, Yadeinu lo shafju et adam hazeh, nuestras manos no derramaron esta sangre, ¿sí? Y luego lo llevan y lo entierran. Te dicen Jajamim, ¿por qué se degolla una becerra y no un becerro? ¿Por qué? Dicen Jajamim, porque a este señor le quitaron la vida y no le permitieron seguir trayendo frutos al mundo. Entonces por eso degollamos una becerra que simboliza
a la parte femenina que tenía el potencial de traer frutos al mundo y ahora no puede traer. Pregunta la Gemara, ¿y qué pasa si ese señor que murió era un viejito de 120 años que ya no podía dar frutos? O era un hombre que se sabe que era infértil, que no tiene fertilidad. Entonces, ¿qué frutos podía dar? Contesta la Gemara. Frutos no son personas, frutos son mitzvot. No le permitieron hacer frutos. Le quitaron la posibilidad de hacer mitzvot. Porque esos son los frutos del Yehudi. Sus mitzvot. Entonces, Marca la gran diferencia con el resto de la nación. ¿mejor? Entonces, esos frutos son los que están en el potencial del Yehudi. Y por eso, cuando un Yehudi se levanta en la mañana, ¿sí? ¿Qué hace una persona cuando tiene hambre? Come, ¿no? Sí. No hay que decirle, por favor, come, te ruego que comas. Si está enfermo hay que rogarle, pero si está normal, está sano, ¿no? ¿Mejor? Entonces a un yehudí normal, cuando se levanta en la mañana, el brazo le tiene que decir, tefilín, 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 tefilín. Natural. Tefilá, Kriyat Shema, ¿mejor? Netilat Yadayim, ¿mejor? Yafé. Primero comer espiritualmente. Eso es lo que por naturaleza espiritual tendría que ser el yehudí. Entonces, ¿por qué no siempre los Yehudim hacen eso? Porque Hashem creó al Yetzer Hara para que el hombre pueda elegir. ¿Pero elegir qué? Elegir entre su naturaleza libre o ser esclavo. Tú puedes elegir. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un hombre libre? ¿Un hombre auténtico? ¿Que va de acuerdo a su esencia? ¿O quieres ser un esclavo? Tú puedes elegir. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que le gusta ser esclavo. Sí, sí, entendido. Que le gusta ser esclavo. ¿Ah? Hay que hacer un hueco en la oreja. Bueno, hay que ponerle ahí una... Entonces, por eso, la teshuvá, dice el Rab, se va logrando hasta que la persona se libera de la esclavitud del pecado. El pecado es el símbolo de la esclavitud del alma. Y cuando la persona hace teshuvá, regresa. ¿A dónde regresa? A su libertad. El hombre vuelve a ser libre. Vuelve a ser libre. Y eso le da, dice el Rab, una sensación neimá, agradable, a su alma que está como cansada, que está como desbastada. Eso es uno. Ve'u olech umitrape. Y él va y se va curando. Dice el Rab, ahora hay algo más. No solamente que una persona que peca es esclava, sino que está enferma. Es esclava y enferma. ¿Qué significa ser enfermo? Ser enfermo significa que tu cuerpo no está equilibrado, está descompuesto. Entonces, ¿qué hace la trufa? ¿Qué hace la medicina? La medicina regresa a tu cuerpo al equilibrio que corresponde. Entonces, ¿qué hace la teshuvá? La teshuvá te vuelve a equilibrar. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que la teshuvá libera y cura. Equilibra. Y por eso dijeron Jajamim en Masejet Yoma, Gedolat teshuvá shemevia refuá laolam. Es grande la teshuvá que trae curación al mundo. Las epidemias se curan
con la teshuvah. Eso es lo que trae la teshuvah. Vezorei ora shel shemesh hachesed, y los rayos de la luz del sol del Chesed, Chesed Elión. Aquí el Rab nos está adelantando algo que va a decir más adelante, de que la Teshuvah es como un sol gigante que tiene muchos rayos de luz. Y la persona que hace Teshuvah básicamente se está conectando a esos rayos de luz divinos de Chesed, y ellos, Sholchim Elav, le envían a él sus rayos de U Aleju Mitasher. Y ahora el Rab utiliza otro término más. El Rab habló de esclavitud y libertad, el Rab habló de enfermedad y curación, y ahora el Rab habla de felicidad, Osher. Ya hablamos de esto, ¿no? De que una de las enfermedades más graves que tiene la humanidad hoy en día, ¿cuál es? ¿Ah? Depresión, tristeza. Desesperación. Miedo. La teshuvah le regresa a la persona la felicidad, el osher. ¿Por qué? Porque una persona que es libre y es sana está feliz. Oleju mitmale onek bedeshem primi. Por eso la persona se va llenando de regocijo interno. Pero aquí hay algo interesante. Cuando una persona hace teshuvah, también cierto, hacer teshuvah no es pashut. Una persona que está enferma y tiene que curarse y tiene que entrar al quirófano, ¿sí? Alguien me contó que los doctores tienen cuchillos denominados bisturí, filosos, Sí. y cortan. Mucho. No necesario. Y cortes en la piel duelen. ¿Con? Entonces, hacer teshuvah duele. Porque a veces hay que cortar con el cuchillo. Bien filoso. Mejor que luego la persona se siente feliz porque se curó. Pero hay que recuperarse del dolor. ¿Qué pasa cuando te corta de amor? Cortan de amor el Rab, ¿no? Shnia. No estás enfermo, pero de amor te corta. Eso es. Fantasía. No es tan tangible que no es ahora, no es fantasía. El amor, Escuchen. Entonces aquí estamos hablando por un lado de la sensación de felicidad, de curación, de regocijo, pero que por otro lado, dice el Rab, paralelamente el hombre tiene una sensación de que su corazón está como roto. Lev nishbar venefesh shacham meduka'a. La persona siente como una especie de sometimiento, ¿qué? De rebajarse
por el hecho de que tienen que hacer teshuvah. Tienen que abandonar muchas cosas, tienen que quitar muchas cosas del camino. Pero eso mismo le trae a él regocijo espiritual y perfección. En el capítulo 8, el Rab habla de los dolores del pecado y de los sufrimientos de la teshuvah y de la curación de la luz de la teshuvah. Y dice así en el Seif Aleph. Dice así: Amachov, el dolor, Shemargishim Ra'ayon HaTeshuvah, en la idea de la Teshuvah, Bereshit Zrichato, cuando comienza a brillar. Cuando la persona decide hacer Teshuvah, empieza a pensar en la Teshuvah. Ya al pensar en eso, ya empieza el dolor. ¿Se acuerdan que hablamos de la Teshuvah gufanit, corporal? Basta de pasteles con chocolate y crema. ¿Ah? Se empieza. Es el principio de... Le dice el Rab que el dolor que se siente cuando la persona empieza a pensar, planificar su teshuvah, uba mipnei nitukim, es provocado por los cortes. Shechelkei nefesh haraim, que las partes negativas del espíritu, del alma, she'en lahem takana, que no tienen tikun. Kol zman she'em mechubarim b'chativa achat b'organut nafshit. Así como cuando Chas Bejalil a una persona en su cuerpo tiene algo en su órgano, algún órgano, que ya está tan descompuesto que no tiene cura y hay que cortarlo para salvar al organismo. Así también, lo mismo sucede a nivel espiritual. A veces hay cosas que para curar al todo el organismo espiritual de la persona hay que cortar. Hay que cortar. מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. Faltan cosas que hay que cortar con ellas. No sé, la persona está acostumbrada a comer ciertos alimentos taref, que está como sometido, subyugado a ellos. Y él ahora quiere hacer teshuvah. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, un día sí, un día no. No, un día sí, un día no. Hay que cortar. Hay que cortar con ese vínculo. ¿Qué? Así como hay que cortar un cierto órgano que te provoca inmundicia en todo el organismo físico, entonces tú quieres volverte saludable a nivel espiritual, tienes que cortar con el taref. Tienes que cortar con el Hilul Shabbat, con la profanación del Shabbat. Tienes que tienes que cortar con, no sé, con la soberbia, lo de ama. Cortar. Pero cuando se corta, duele. ¿Por qué? Porque yo paso cerca ahora de la tienda donde venden eso que yo me comía todos los días y huelo el olorcito y sufro. Sufro. La tormenta. ¿Sí? O yo estaba acostumbrado todos los Shabbatot a hacer algo, ¿sí? Con toda libertad, y ahora me tengo que atener a las reglas del Shabbat. ¿Eso qué es? Eso es cortar. Y cortar, dice el Raf, duele.
toma la hembrera. ¿Quieres tikkun? Hay que cortar. ¿Y duele siempre o para de doler? ¿Tú conoces a alguien que le cortan y no le duele? No, pero yo digo, después te curás. A y ya no algunos te les duele. más. No, después te curas, ¿sabes? Claro, ya no te va a importar más. Cuando una persona tuvo que operarse, tuvo que extirpar un órgano, entonces, ¿por qué lo hace? ¿Porque quiere extirparse? No, porque quiere curarse. Curarse. Él sabe el precio de curarse. El precio de curarse es extirpar ese órgano, pero que al final te va a salvar la vida. Sufrir después. Entonces, mejor, es un sufrimiento, sí, pasajero, para luego sentir felicidad y sentir salud. A nivel espiritual sucede lo mismo, dice el Rab. Tienes que cortar con ciertos actos, pensamientos, palabras, costumbres. Y no vas Pero ese extrañando corte al final te va a traer la felicidad espiritual. Vas a estar libre de lo que dijimos antes. Y por medio de la Teshuvah, todas esas partes enfermas que hay en el alma se van arrancando de la esencia del alma, y el hombre paulatinamente se va curando. Y todo corte trae dolor, como el dolor de arrancar un miembro que está dañado a nivel de la refuá, de la salud, de la medicina. Y esos son los sufrimientos más internos, que por medio de ellos el hombre sale a la libertad. El hombre sufre, el hombre le duele, pero sabe, esto me va a curar, esto me va a dar libertad y me va a quitar de toda la oscuridad y de todos los pecados y de todas aquellas cosas. Eso es lo que dice aquí Rab, y que al final eso le trae satisfacción, le trae regocijo. Porque en el momento de la operación duele, pero cuando la persona salió, Baruch Hashem, bien de esa operación, después ya se siente mejor, ya se siente más tranquilo. Todavía tiene dolor, pero ya sabe que va en camino de mejoría y de libertad. No lo va a extrañar. Y terminamos, Olehu Margishu Mitkarev Limkor Haim. La persona va acercándose a la fuente de la vida, a Kadosh Baruch Hu, Sheze lo kvar haya kol kach rachok mimenu, que no hace mucho estaba tan lejos de él. Entonces ahora el Rab agrega algo más. Hablamos de esclavitud y libertad, hablamos de enfermedad y curación, hablamos de felicidad, satisfacción en contra de depresión o tristeza. Y ahora el Rab, con esto terminamos, dice que hay algo más. Hasta ahora estabas lejos y ahora te acercaste. Antes había lejanía de Dios y ahora te acercaste. Te estás acercando cada vez más a Él. Y el Nefesh, ¿sí?, que tanto desea acercarse a Kadosh Baruj Hu, se acuerda con alegría cómo estaba antes, tan triste y tan sufrida, ¿qué? Y se llena de sentimientos de agradecimiento con alabanza y cántico hacia Hashem. Escuché de un rab que contó de uno de los Hatufim que estaban en las cuevas bien abajo del Hamas en Gaza. Los túneles. Túneles.
Y él contó, no sé, que estaba como a 40 metros para abajo, y que ni siquiera él no podía, o sea, estaba todo oscuro y no podía ver nada delante de él. Le dijo que hay una sola cosa que lo mantuvo firme: la emuná, la luz de Hashem. Eso fue lo único que le dio luz en toda la oscuridad. ¿Qué? Entonces, estar con Hashem es luz en la oscuridad. Y a veces hay gente que está en la luz, pero está en la oscuridad porque está sin Hashem, está sin Akadosh Baruj Hu. Y este Rab contó de que este Yehudí le dijo que a veces extraña la oscuridad de los túneles del Hamas para encontrarse con la luz de Akadosh Baruj Hu. Minja. ¿Puedo seguir por el